9 de la mañana, 5 minutos, 5 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas. Atención, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, saldría del gobierno por supuestos desacuerdos con el presidente de la República, Gustavo Petro. Guevara sería reemplazado por Germán Ávila Plazas, actual presidente del Grupo Bicentenario. El ministro dejaría su cargo en medio de las tensiones del gobierno con el Congreso por la reforma laboral. Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT, afirmó que un sector del sindicalismo se convirtió en apéndice del gobierno nacional. Advirtió que los trabajadores no deben dejarse entrampar y expresó que la reforma laboral no incluye los asuntos que fueron aprobados en su momento por las centrales obreras. El líder sindical indicó que la reforma laboral no es tan mala como dice el sector empresarial, ni tan buena como afirma el gobierno nacional, y aseguró que el presidente Gustavo Petro se equivoca en meter en un solo costal a todos los empresarios del país. La informalidad laboral no se acaba y el empleo no se construye con una ley. Esta reforma laboral afecta a las pequeñas empresas en el país, puntualizó el expresidente de la CUT. Lo que yo he venido señalando es que en medio de una polarización en que se tiene al país, que viene inclusive desde los anteriores gobiernos y que resulta beneficiosa para quienes creen que les va bien en la política manteniendo al país en esta situación, a los trabajadores los quieren meter en una emboscada a través de una discusión en la que yo lo que señalo es que lo que va en tránsito en el Congreso ni es tan malo para los empresarios, para los productores nacionales, como lo está diciendo la oposición del gobierno, pero tampoco es tan buena como lo está diciendo el gobierno del presidente Petro, porque la reforma no incluye los asuntos fundamentales que las centrales obreras aprobamos. El empresario Charles Chapman reiteró que la reforma laboral afecta el empleo en Colombia. El tejido empresarial son las micro y pequeñas empresas que se verán afectadas con esta reforma, consideró Chapman. Señaló que la situación del empleo es difícil y que muchas personas tienen como opción irse a otros países a buscar trabajo. Mira la reflexión que hace Diógenes desde el mismo mundo sindical. Nos enseña que estas empresas pequeñas y micros no pueden resistir esta reforma. De hecho, hasta Fabio también evadió tu pregunta y no lo contestó. Y eso es importantísimo, porque es que Colombia es un país de micros y pequeñas empresas. Jorge, mire, en Colombia, según datos de Confecámaras, hay 1.600.000 empresas registradas. Ese es el mundo. Y de las registradas, tú sabes que los informales son microempresarios, es decir, deberían ser más porcentajes. Las micros en Colombia, ese 1.600.000 son 1.500.000, es decir, el 94%. El presidente de la CUT, Fabio Arias, afirmó que fue el Comando Central Unitario el que convocó las marchas por el hundimiento de la reforma laboral y que ahora se fortalecerán con el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro. Dijo que la Comisión Séptima se equivoca al hundir esta reforma y afirmó que esta decisión obedece a los intereses de los mega ricos de Colombia. Estos congresistas se equivocan y así lo vamos a demostrar durante las marchas de hoy en el país, expresó Arias. Bueno, esta marcha la convocamos inicialmente nosotros, las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CGT, la CTC y las confederaciones de pensionados. Cuando conocimos la ponencia que archivaba la reforma laboral, posteriormente en la noche el presidente de la República hizo una locución y evidentemente convocó al país también para que participara en la marcha, ha decretado día cívico y evidentemente ha fortalecido la movilización. Nosotros estamos convencidos y persuadidos siempre que es la movilización social, es lo único que hemos tenido en la vida para tratar de dirimir las contradicciones y las controversias y las solicitudes y exigencias que hacemos los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sociales en general. El senador Carlos Meisel consideró que la reforma laboral asfixia a la pequeña y mediana empresa del país. Dijo que respeta el derecho legítimo a la protesta, pero insistió que la reforma del gobierno nacional es lesiva para el sector empresarial. El señor Meisel estimó que se cuentan con los votos suficientes para que la Comisión Séptima sea archivada la reforma laboral.
cualquier persona sensata en este país quisiera que los trabajadores ganaran más y mejor. Lógicamente que todos los que queremos que Colombia dinamice su economía, queremos que la gente tenga más poder adquisitivo, que pueda consumir más, que pueda mover más la economía. Pero Jorge, en escenarios como los que plantea el gobierno, no van acompañados a la intención. Cuando usted asfixia tributariamente a la pequeña y a la mediana empresa, cuando la empresa y la economía, en vez de estar en un proceso de expansión, lo que están es en un proceso de supervivencia, creciendo al 1.7% en el año 24 y el país creciendo al 0.7% en el 23, cuando recibieron un país creciendo al 7%, es decir, 7 veces más, pues lógicamente no estamos en un escenario donde la empresa, donde la pequeña y la mediana empresa, y en eso tiene mucha razón tanto Chapman como el exdirectivo de la CUT, el señor Diógenes, cuando la pequeña y la mediana empresa no puede soportar más cargas, porque entre otras cosas tributariamente también los tiene afectados este gobierno. Porque el presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que de aprobarse la reforma laboral se perderían 451.000 empleos en Colombia. Advirtió que esta reforma no es para generar empleo, sino para proteger el empleo formal y aumentar la remuneración salarial. La reforma laboral genera mucha incertidumbre entre los inversionistas y genera graves efectos en el aparato productivo del país, consideró el presidente de FEDesarrollo. Justamente hablando de incertidumbre, bueno, la reforma laboral, como ustedes bien lo saben, que se viene discutiendo ya hace prácticamente 3 años, ha generado enorme incertidumbre por los efectos que podría generar en el aparato productivo. Cuando el gobierno radica la primera versión de esta reforma, desde FEDesarrollo hicimos un análisis muy cuidadoso, detallado, de cuáles podrían ser los impactos. El resumen es, diría yo, 2 puntos fundamentales. El primero, al aumentar el costo del empleo formal, esta reforma va a reducir la demanda de empleo formal como cualquier otro bien. Esto no es algo exótico. Si sube el precio de un bien, en este caso el empleo formal, va a caer la demanda. Y el estimativo que tenemos nosotros es una pérdida de 451.000 empleos, producto del aumento en el costo laboral. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reiteró que el paro cívico de hoy en Colombia ocasionará una pérdida económica de $360 millones. Cabal afirmó que las marchas de este martes, convocadas por el presidente Gustavo Petro, es un mecanismo de presión a la Comisión Séptima que vota hoy el hundimiento de la reforma laboral. De otra parte, el presidente de FENALCO se refirió a la salida del ministro de Hacienda, Diego Guevara, expresando que este funcionario se va por responsable, debido a que el país afronta el mayor déficit fiscal de los últimos 20 años y por no estar de acuerdo con las directrices del presidente Gustavo Petro. A ver, yo creo que antes de centrarnos en las cifras, si usted me permite, yo quisiera hacer el raciocinio completo de la presión. Nos preocupa y nos parece que es una presión indebida que hoy precisamente que se discute el trámite del proyecto de reforma laboral que tiene que ponerse de archivo, el presidente convoque a marchar a las calles que para presionar y para apoyar las reformas y al mismo tiempo se decrete un día cívico con todos los costos que esto implica para el país. Colombia, del Estado Nacional, o sea, del Gobierno Nacional, dependen 916.038 funcionarios, casi 1 millón de personas. Este 1 millón de personas que muchos de ellos no trabajarán, pues obviamente le cuestan al bolsillo de los colombianos, que lo pagamos con los impuestos. Pero por otro lado, la actividad económica se resiente. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, reveló que la encuesta de ritmo empresarial muestra una leve recuperación de la economía colombiana en el segundo semestre del año anterior. Precisó que el 43% de los empresarios atlanticenses consultados reportaron un incremento en sus ventas, ocupando el tercer puesto detrás de Pereira y Medellín. En cuanto a la generación de empleo, estuvo estable en términos generales, señalando que solo un 20% reportó un aumento en la planta de personal y solo un 6% señaló una reducción. Manuel Fernández manifestó que los empresarios del Atlántico son optimistas y prevén un crecimiento en las ventas en el primer semestre de 2025. Claro que sí, esta es una encuesta supremamente amplia, 22 cámaras de comercio distribuidas en 13 departamentos en todo el país. Una encuesta que se realizó los días del 3 al 13 de febrero del 2025.
más de 6.555 empresarios fueron consultados para esta encuesta, y efectivamente los resultados muestran una recuperación de la economía en el segundo semestre del 2024, una recuperación todavía leve, moderada, pero en la que se destacan varios indicadores. Entre esos, como tú mencionabas, cuando se le pregunta a los empresarios si aumentaron las ventas, el 43% de los atlanticenses manifestó un incremento en sus ventas, configurándonos en el escalafón, en el tercer puesto, después de Pereira y Medellín, que fueron las dos ciudades en donde más se incrementó. El presidente de la Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón, calificó de desafortunadas y como un despropósito las declaraciones del ex técnico Jorge Luis Pinto sobre presuntos amaños de los jugadores frente a resultados deportivos. Consideró que Pinto se quiere lavar las manos con los jugadores en relación a sus malos resultados con el club. Alberto Mario Garzón dijo que el entrenador se equivocó y denunció que los jugadores estaban cansados, también de Pinto. Fue Jorge Luis Pinto quien desmanteló al equipo que ascendió a la categoría profesional y su escogencia de jugadores no fue la mejor, señaló el presidente de la Unión Magdalena. Hombre, realmente esas declaraciones del profesor Pinto son infortunadas, son un despropósito. Los resultados, todos ustedes lo han podido observar, no eran favorables. Creemos que Pinto se equivocó, desarmó el equipo con el que fuimos campeones y ascendimos a la primera división del fútbol colombiano. Se tardó muchísimo en armar el nuevo equipo, hasta el punto que el nuevo equipo no hizo pretemporada, y bueno, la escogencia de los jugadores creemos que no fue la mejor. El equipo venía perdiendo, empatando, perdiendo, no pudo alcanzar tan solo una victoria, y le hicimos algunas observaciones hasta el punto que le sugerimos prescindir de unos jugadores. Yo creo que esto fue la razón que lo obligó a él a decir que daba un paso al costado, y sobre todo pues los resultados negativos. La presidenta de Aeromet, Ignacia Támara, informó que la Aeronáutica Civil dispuso de 32 cargos para el servicio de meteorología en aeropuertos, cercenando esta labor del IDEAM. Esta situación no es nueva. En el año 2010 el IDEAM interpuso una demanda a la Aerocivil para que pagara los servicios de meteorología al IDEAM, pero no cumplió, denunció Támara. La presidenta de Aeromet denunció que los controladores aéreos de la Aeronáutica Civil no son suficientes y están cargados de trabajo para operar. Lo que ha venido sucediendo, realmente esta es una problemática técnico-laboral que venía desde hace muchos años. Nosotros desde Aeromet habíamos intentado mediar y hacer algunos acuerdos con los gobiernos nacionales a través del tiempo, acuerdos nacionales que los gobiernos no nos han cumplido. El gobierno del presidente Petro pues tampoco nos ha cumplido con estos requerimientos, que básicamente lo que apuntaban era al fortalecimiento para la prestación del servicio de información meteorológica a los tripulantes y explotadores de vuelo. El estudiante de la Universidad del Atlántico, Junior Villarreal, denunció que la Sociedad de Activos Especiales SAE suspendió la entrega del predio Villa de Arte para la ampliación de la Escuela de Bellas Artes. Esperamos que sea un simple error en el trámite porque la universidad ha invertido en este inmueble para su restauración, manifestó el alumno. Recordó que la entrega de esta vivienda fue hace un año por parte de la SAE. Recibimos por manos del que hoy es ministro, la exministra y el que hoy es viceministro de Educación Superior, este predio para poder solucionar los temas locativos que tenemos desde hace ya casi 8 años. Luego, pues, la universidad, claro, ¿cómo va a pasar esta situación? La universidad se comunica directamente vía correo y pues nos mandan una nueva notificación y nos dice que el estado actual de la solicitud de destinación definitiva está suspendida. De verdad no sabemos qué está sucediendo en la Dirección Nacional de la SAE, porque esta noticia que nos entregan de verdad frustrante, decepcionante, y estamos solicitándoles respuestas, porque ¿para qué nos hicieron esa entrega simbólica hace un año y hoy nos van a quitar el predio? La ex trabajadora de la empresa Aire intervenida, Cintia Ferrer, denunció que fue desvinculada sin justa causa, a pesar de ser madre cabeza de hogar y su estado de viudez. Precisó que fue el ex agente interventor Carlos Diago quien la desvinculó junto con otros empleados. Durante los 4 años que estuve en la empresa no se registraron quejas contra mí.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento de aire sobre mi situación, anotó la señora Cintia Ferrer. Bueno, Jorge, no puedo darte una respuesta a tu pregunta porque yo fui desvinculada el 23 de septiembre del 2024. Entonces, desde ese momento no hago parte de aire y pues mal haría yo en decirte de cosas cuando ya no estoy vinculada. Yo trabajé en aire hasta el 23 de septiembre del 2024. Justo un par de semanas después de que entrara el recién nombrado en su momento agente interventor, el ingeniero Carlos Diago, quien sin justa causa y arbitrariamente, y lo digo arbitrariamente porque desconoció mi condición de madre cabeza de familia, madre de una menor de 8 años y en estado de viudez. No sé si porque en su momento no indagó sobre mi hoja de vida, no le preguntó a su equipo de trabajo, pero a las 2 semanas de haber ingresado sin ningún miramiento, pues fui despedida sin justa causa. El politólogo Gabriel Orozco advirtió que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo beneficia a los grandes capitalistas y corporaciones. Advirtió que las malas políticas, los ataques a Yemen y el genocidio en la Franja de Gaza llevará a Estados Unidos a una recesión económica. El señor Orozco rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de silenciar la voz de América, lo cual es una clara violación a la libertad de expresión. Pero en esto uno ve unas contradicciones, Jorge, que realmente preocupan. Por un lado, lo ha dicho el senador demócrata Bernie Sanders, que mientras no se recortan ni se cuestiona la ayuda militar a Israel y todo lo que está desatando el conflicto y el apoyo irrestricto a Israel, prácticamente, como yo ya lo he dicho en varios medios de comunicación, el genocidio que se ha hecho en la Franja de Gaza, así lo reconocen además organizaciones internacionales de derechos humanos, pues sí se procede a hacer recortes sobre programas que buscan es justamente aliviar la pobreza, ayudar a los más necesitados y difundir la libertad y los valores que siempre se han asociado con esa estatua de la libertad que se ve desde... Atención, el dólar sube 47 pesos con 48 centavos en este momento. Está flotando la divisa norteamericana. La tasa representativa del mercado para hoy, 4.076 pesos con 70 centavos. Son las 9 de la mañana, 23 minutos.